Joseph Fritzl secuestró, encerró y violó a su hija por 24 años. Eso es sumamente perturbador, pues este hombre violó a su propia hija durante 24 años. Lo más perturbador fue que esto ocurrió en el sótano de su casa, y su esposa y sus otros hijos jamás sospecharon. Joseph Fritzl, el padre de Elizabeth Fritzl, lo tenía todo planeado antes de secuestrar a su hija. Construyó durante 6 años un sótano en su propia casa en donde ni su esposa y sus hijos tenían permiso de acercarse. Se sabe que Fritzl nunca fue un padre ejemplar, lleno de secretos. Había sido denunciado por violar a una mujer quien en un futuro se volvería su esposa. Por este delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosemary, la chica a quien él había violado, volvió a aceptarlo y decidió crear una vida con él como si nada hubiera pasado. Esta unión dejó 6 hijos y Elizabeth fue la cuarta bebé en llegar al hogar. Desde el principio, el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Fritzl era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su cuarta hija. Desde los 11 años, Elizabeth fue violada por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Empezó trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. Esto no duró mucho, ya que su padre la localizó y trajo de vuelta. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Fritz le pidió el favor a Elizabeth de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que esa sería la última vez que vería el exterior, aceptó. En ese entonces, la joven austriaca tenía 18 años y fue vista por última vez en 1984. Su padre ya lo tenía todo planeado. Le dijo a su esposa y hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio su familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Así mantuvo a la chica encerrada en una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de su casa durante muchísimo tiempo. Fritz tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. En ese lugar ella sufrió de violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultado 7 hijos. Su primera hija nació en 1988 y la llamó Kerstin. Después le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, Felix y Michael, quien murió a los pocos días de haber nacido. La habitación en el sótano era muy pequeña y con la llegada de los niños representó un problema para su padre, así que decidió idear un plan. Obligó a su hija a escribir una carta donde decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Esta carta ayudó a reforzar la versión que Joseph Fritzl dio cuando desapareció Elizabeth. De esta manera, 3 de los niños nacidos en el sótano vivieron en la parte de arriba de la casa. No fue hasta el año 2008 que Elizabeth fue rescatada. Todo debido a que una de las niñas en el sótano se descompensó y Joseph aceptó que fuera trasladada a un hospital. Días después Elizabeth pudo salir a verla y ese fue el día que su infierno terminó. Ya para ese entonces Elizabeth ya no era una adolescente sino una mujer de 42 años. Ella aprovechó la situación y le comentó lo que estaba viviendo a los médicos, quienes se encargaron de llamar a la policía y detuvieron a su padre. Después de un tiempo, se daría a conocer toda la verdad de lo que este hombre le hacía a su hija. Cuando el caso se hizo famoso, la prensa bautizó a Joseph Fritzl como el monstruo de Austria. Ya con Joseph tras las rejas, tanto Elizabeth como sus hijos han tratado de rearmar sus vidas. Se mudaron a otra ciudad, la cual no es revelada por las autoridades para evitar que la familia sea revictimizada. Joseph Fritzl, quien actualmente tiene 87 años,
Fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo de 2009.